por la inhabilidad moral del hombre. Esta verdad es clave para entender la salvación y la obra que el Espíritu Santo tiene que realizar en la vida de un pecador para que se convierta. De nuevo, una vez que comprendemos la profundidad de la depravidad humana, una vez que comprendemos esta verdad, es fácil ver que la salvación no es meramente una decisión humana, sino una obra sobrenatural de Dios. Y no podemos lograr la conversión de un hombre por medio de la manipulación, no podemos convencerle usando medios carnales, no. El hombre se convierte por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo y por medio de una obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, como ayer, voy a leer algunas cosas de un libro que escribí hace tiempo, que alguien ha traducido. El significado de la muerte espiritual. ¿Qué significa cuando los teólogos hablan de la muerte espiritual? Primeramente, es una frase importante que se emplea por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre. Es la muerte espiritual. Según las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán no solamente resultó en su muerte física, sino también en su muerte espiritual. Adán llegó a ser sensible a todo tipo de estímulo corrupto, humano y diabólico, pero insensible y hostil a la persona y voluntad de Dios. El pecado, hermanos, no es una enfermedad. El hombre no solamente es una criatura enferma. El hombre, según la Biblia, está muerto espiritualmente. Ahora, las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no se limita a él solo, sino que se extiende a toda la raza humana. Cada ser humano nace en este mundo en un estado mortal, vacío de vida espiritual e insensible a la persona y voluntad de Dios. Para que el hombre caído pueda responder a Dios con amor y obediencia, una resurrección espiritual tiene que tomar lugar a través de la obra sobrenatural de la gracia y poder de Dios. Les voy a dar una ilustración un poco graciosa, ¿no? Pero vale. Vamos a decir que tenemos un hombre muerto aquí en la plataforma conmigo. Está muerto. Vamos a decir, muerto 4 días. Entonces apesta. Está aquí en la plataforma conmigo. Entonces, siendo un hombre misericordioso y lleno de compasión como soy, quiero ayudarle. Entonces me acerco al hombre y digo, oye, estás muerto, pero hay un hospital por aquí a algunas cuadras. Entonces, levántate, ven conmigo, vamos al hospital, te van a ayudar. Después, cuando no responde, yo digo, oye, ¿qué te pasa? ¿No me has escuchado? ¿Por qué no respondes? ¿Quieres quedarte ahí toda tu vida muerto? Es un poco ridículo, ¿no? Si él está solamente enfermo, entonces lo que estoy haciendo tiene sentido. Oye, enfermo, levántate. Yo te ayudo un poco. Yo sé que no puedes levantarte con tu fuerza, pero yo te voy a ayudar un poco y vas a caminar conmigo, voy a sostenerte. Podemos ir en el carro de Martín
y vamos a llevarte al hospital. Vamos. Y él dice, ya estoy recontra enfermo, ayúdame, pero vamos. Si está enfermo, tiene sentido. Pero la Biblia no dice que el hombre está enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. Y en el griego, la palabra griega significa muerto. El hombre está muerto. Te voy a dar otra ilustración. Lázaro está muerto. Entonces su hermana se acerca y dice, después de 4 días, Lázaro, ven. No se mueve. ¿Por qué? Está muerto. Pero Cristo viene y Cristo dice, Lázaro, ven. Levántate, Lázaro. ¿Y qué sucede? Se levanta. ¿Por qué? Porque hay un problema. Jesús está hablando a un hombre muerto y siendo muerto, él ni puede escuchar la voz de Jesús. ¿Te das cuenta? Está muerto. Entonces, cuando Cristo manda a Lázaro para que se levante, otras cosas tienen que suceder. Él no solamente habla la palabra, pero da vida para que el muerto pueda escuchar y levantarse. Entonces la vida precede la obediencia. Un hombre muerto no puede ni obedecer la voz del Señor a menos que primero el Señor le dé vida, vida espiritual. Es lo que significa la regeneración, o como se dice, el renacer. Pero mira cómo es en el día de hoy. Ustedes saben que a través de la iglesia los cristianos han escrito lo que se llaman confesiones. Confesiones. En las confesiones antiguas de los evangélicos, ellos siempre enseñaban en sus confesiones que la regeneración precede el arrepentimiento y fe. Que uno tiene que renacer para que pueda arrepentirse y creer. Pero en los tiempos modernos, los predicadores y escritores dicen lo opuesto. ¿Te das cuenta? Solamente tienes que pensar en los sermones que has escuchado, ¿no? Mira, tienes que arrepentirte y creer para renacer. Si uno cree, renace. Uno tiene que confiar en Jesús y renace. Pero es al revés. Un hombre muerto no puede arrepentirse, no puede creer a menos que primero renazca o sea regenerado por el Espíritu Santo. Es algo tan ridículo como yo diciendo a un hombre muerto, levántate, sígueme al hospital. Si él puede levantarse y seguirme, no tiene que ir al hospital. Lo que estamos diciendo es que el hombre no está enfermo en sus pecados. El hombre está muerto en sus pecados. Y siendo muerto, insensible a la voz de Dios, Dios tiene que darle vida antes que pueda responder. Otro ejemplo. En el libro de Ezequiel, en el valle de los huesos secos.
Piense un ratito. ¿Cuántos de ustedes conocen bien la historia, no? El profeta está ahí en un valle de huesos secos y el Señor le pregunta ¿qué? ¿Vivirán estos huesos secos? Ahora, el hermano Salvador Salvador Gómez es un buen predicador, pero no creo que va a tener muchos conversos si vamos al cementerio esta tarde y él predica, ¿no? Creo que él puede estar ahí mucho tiempo y no va a tener muchos conversos, ¿no? Vamos a ver si es un predicador muy poderoso. Vamos a llevarlo al cementerio. De verdad, si se levantan y se convierten, va a ser un milagro. Es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces Ezequiel está en el valle de los huesos. ¿Vivirán? ¿Qué dice Ezequiel? Tú lo sabes. ¿Qué está diciendo? Bueno, él no dice no, porque sería incredulidad. Él no dice sí, porque sería presunción. Él dice, tú lo sabes. Si tú quieres, Señor, vivirán. Entonces, vamos a decir, Ezequiel empieza a predicar a los huesos secos, los muertos. ¿Qué va a pasar si solamente él predica? Absolutamente nada. Pero el Señor le dice que debe profetizar al viento. ¿Que representa qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo viene y da vida a los huesos. Y los huesos se convierten en un hombre, en un ejército de hombres que sí pueden responder a la palabra de Dios. Algo interesante, ¿no? Por eso digo a los predicadores jóvenes que a veces tengo que enseñar, nosotros no somos vendedores de un producto. Nosotros como predicadores no somos los que manipulan a las emociones de los hombres, porque nosotros sabemos que la herida del hombre es grave. Él está muerto. Entonces, si somos predicadores, somos profetas. Sabemos que simplemente tenemos que predicar la verdad del Evangelio. El pecado del hombre, la muerte de Cristo bajo la ira de Dios, llevando la culpa del hombre, la resurrección de entre los muertos, y tenemos que mandar a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero sabemos que nada va a suceder a menos que el Espíritu Santo regenere los corazones de los oyentes. Esta es la diferencia entre la predicación de los predicadores de antes y los muchachos que predican en el día de hoy, confiando en el brazo de la carne, manipulando las emociones de los oyentes, y al final tienen un montón de decisiones, pero casi ninguno de ellos va a la iglesia o camina en santidad. Porque no entendemos lo básico, que el hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Yo les voy a dar otro ejemplo de la espiritualidad, de la muerte espiritual. Algunos predicadores siempre dicen, si solamente, no los creyentes, si solamente viviéramos como Cristo, entonces todo el mundo reconocería que Cristo es el Salvador y se convertiría. ¿Me entienden? Entonces vamos a ver, vamos a decir, o dicen, solamente tenemos que mostrar a Cristo al mundo.
Y si pudiéramos mostrar a Cristo al mundo correctamente, todo el mundo se convertiría. Vamos a decir que Cristo está aquí, detrás de una cortina. Y todos ustedes representan al mundo. Los predicadores dicen, solamente tenemos que mostrar a Cristo al mundo y el mundo va a recibir a Cristo y va a ser salvo. Entonces yo corro la cortina y ya se presenta a Cristo. ¿Los incrédulos se van a convertir? No. ¿Por qué? Son ciegos, la Biblia dice. Entonces, toda la congregación de incrédulos aquí, yo he corrido la cortina, Cristo está aquí presentado, pero hay un problema. La Biblia dice que todos los hombres son ciegos espiritualmente y que no pueden ver el reino de Dios y no pueden ver a Cristo. Tú dices, ya está bien, pastor. Entonces, no solamente tienes que mostrar al mundo a Cristo por medio de las prédicas, sino también el Espíritu Santo tiene que dar vista espiritual a los pecadores. Pero hay otro problema. Vamos a decir que el Espíritu Santo viene y Él da vista a los pecadores. ¿Cómo van a responder? ¿Van a venir a Cristo? No. Porque ¿qué dice la Biblia? El hombre tiene un corazón corrupto y aborrece a Dios. Más que ve a Dios, más que aborrece a Dios. Es como en Romanos capítulo 7. El pecador, más que tú pones la ley de Dios sobre el pecador, más que pelea contra la ley de Dios. Entonces, si el hombre pecador tiene vista espiritual y puede ver a Cristo, él va a odiar a Cristo aún más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que predicar a Cristo, no solamente el Espíritu Santo tiene que venir y dar vista a los hombres, sino Él tiene que cambiar el corazón del hombre. Él tiene que quitarle ese corazón de piedra y poner en su lugar un corazón que quiere y puede responder a Cristo. De nuevo, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en Efesios capítulo 2. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice aquí que un hombre muerto en sus delitos y pecados puede arrepentirse y creer. No, dice que primeramente tiene que recibir vida espiritual de Dios. De nuevo, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Antes de su conversión, cada persona está muerta espiritualmente. Las Escrituras ven esta muerte espiritual como el resultado de nuestros pecados. El pecado que nos fue imputado en Adán y el pecado que nosotros mismos practicamos. Hasta los niños nacen muertos. No inocentes, muertos. No nacen buscadores de Dios, muertos. Un cadáver espiritual. Ahora, no solamente dice aquí que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero también dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Que el hombre no solamente
está muerto con respecto a Dios, pero está vivo con respecto al príncipe del aire, a Satanás. Por eso Cristo dice a los fariseos incrédulos, ustedes son de su padre, Satanás, el diablo. Mira cómo es el hombre. La Biblia nunca presenta al hombre como una víctima. Nunca. Es una persona muerto a Dios, hostil hacia Dios y entregado a la voluntad de su padre, el diablo. Hermanos, una persona bajo tanta esclavitud puede tomar una decisión correcta. ¿Busca a Dios? La Biblia dice que no. También dice acá, no solamente conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Él está diciendo aquí que el hombre inconverso, que todo lo que hace está controlado por su carne, por su naturaleza caída. De nuevo podemos ver algo importante, hablando de libre albedrío. Se puede ser que la voluntad del hombre, se puede decir que la voluntad del hombre es libre. El problema es, no es buena. La voluntad del hombre es un esclavo a la naturaleza del hombre y la naturaleza del hombre es corrupta. Dice, haciendo la voluntad de la carne. La carne, según Romanos capítulo 8, ¿la carne puede obedecer a Dios? No. Pero dice aquí que el hombre pecador solo hace la voluntad de la carne. ¿Es la voluntad de la carne arrepentirse? ¿Es la voluntad de la carne creer? ¿Es la voluntad de la carne obedecer a Dios o humillarse ante Dios? No. Entonces tenemos no solamente un hombre muerto, sino un hombre controlado por su naturaleza depravada, totalmente esclavizado a un corazón que aborrece a Dios. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hombres odiando a Dios, peleando contra la voluntad de Dios y con Dios en contra de nosotros. Lo mismo que los demás. Ahora, versículo 4. Pero Dios. Quizás las dos palabras más importantes en la Biblia. Mira, Lázaro, muerto, sin esperanza. ¿Estaba muerto o no? Muerto. ¿Tenía esperanza? Ninguna. Estaba apestando, pudriéndose. Pero Jesús. La única diferencia entre Lázaro y los demás muertos que estaban por ahí, pero Jesús. Pero Jesús. No tiene nada que ver con Lázaro. 100% Jesús. De la misma forma, tenemos aquí un hombre muerto, esclavo a su propia corrupción, esclavo del diablo, sirviendo los deseos de la carne. No hay ninguna esperanza. Y versículo 4, pero Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado a los pastores diciendo en sus prédicas evangelísticas,
Tú tienes que tomar el primer paso y Dios va a tomar los demás pasos. ¿Está bien, Martín, en español? ¿No? Tú tienes que tomar el primer paso y Dios va a correr hacia ti para salvarte. Pero tú tienes que tomar el primer paso. ¿Ok? Vamos. Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. Lázaro, tú tienes que tomar el primer paso. El hombre muerto. Tú tienes que levantarte de allí, vamos a meterte en el carro de Martín. No. Lázaro, no hay esperanza. Pero Jesús, tú, vamos a hablar de ti. ¿Cómo eras antes? Aborrecedor de Dios. Totalmente corrupto. Entregado a los deseos de tu carne. Peleando contra todo el conocimiento de Dios que Él ha revelado. No solamente peleando contra el conocimiento de Dios dentro de tu corazón, de tu conciencia, sino deteniendo la verdad en tu impiedad y injusticia. Pero Dios, un hombre y una mujer, un joven, rumbo al infierno, pero Dios, estas dos palabras te salvan. Sin estas palabras, no hay esperanza. No dice tú y Dios, pero tú y Dios llegaron a tener un acuerdo. Tú y Dios trabajaron juntos. Tú tomaste el primer paso y Dios hizo todo el resto. No dice, pero Dios, muerto. Ahora, voy a darles algunas ilustraciones, algunos comentarios de las Escrituras de cuán muerto es el hombre. En 1 Timoteo 5:6, los hombres caídos están muertos espiritualmente, aunque están vivos físicamente. Y podemos ver esto, solamente hoy día podemos salir a la calle, vemos un montón de personas con vida, físicamente tienen vida, pero con respecto a Dios no tienen nada que ver con Dios. Nada. No piensen en Dios, no tienen conocimiento correcto con respecto a la persona de Dios y no les importa. No buscan a Dios, nada. Están muertos. Aunque vivan, están muertos. También Apocalipsis 3:1, los hombres caídos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Antes de su conversión, un hombre puede parecer muy religioso y aún temeroso de Dios, pero todas sus obras son externas y motivadas por egocentrismo. En su corazón no ama a Dios o busca su gloria. La Biblia dice en Ezequiel 11:19, los hombres caídos tienen corazón de piedra. En la conversión, Él nos quita el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Yo sé que por lo general la palabra carne no es una buena palabra en las Escrituras, pero hay que interpretar cada palabra conforme a su contexto. ¿Y qué está diciendo? Bueno, vamos a decir que tenemos una estatua acá, ¿no? Una estatua de piedra. Yo puedo patear, pellizcar, pegar la estatua, ¿y cómo va a responder? No va a responder, es piedra. Pero no importa cuán grande sea el hombre, si yo le pateo, o yo le pego, o pellizco, él va a responder. ¿Por qué? No es piedra, es carne. Hay un animal en el mar, antes cuando yo hacía buceo, creo que es la palabra buceo,
Hay un animal que vive allí en el mar. Es increíble. Es como un gusano o algo. Bien bonito. Y te digo, lo tocas así y más rápido que lo que puedes ver, se desaparece. ¡Pum! Responde así, tan rápido, tan sensible es. Es increíble. Es como se desaparece. ¡Pum! Responde, es sensible cuando se toca. El hombre, el corazón del hombre es una piedra. Una piedra. Y de nuevo, aquí en hebreo la palabra significa piedra. ¿Cómo es una piedra? Tu piedra tiene bastante vida. Es más o menos viva. No, una piedra no tiene nada. No responde a nada. De la misma forma, también el hombre. Ahora, en Judas capítulo 1, versículo 12, hay una ilustración de los hombres caídos, una descripción que no se puede negar. Sería difícil encontrar una ilustración más gráfica de la muerte espiritual del hombre. Los hombres caídos son como árboles en otoño, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. ¿Cómo podemos ser más gráficos? No tienes que ser teólogo o experto en griego para entender lo que él está diciendo. 2 veces muertos. Así es el hombre. Entonces, hermanos, debemos ver del valle de los huesos secos, de Efesios capítulo 2, de las palabras de Judas acá. El hombre no está enfermo. El hombre está muerto. Muerto. Ahora, vamos a hablar de la inhabilidad moral. Es un tema muy importante en la teología. Inhabilidad moral. Pero antes me gustaría decir algo muy importante para muchos de ustedes que quizás van a otras iglesias. A través de la historia de la iglesia, especialmente durante la época de la Reforma y los puritanos y los raíces tempranos de los evangélicos en Europa, casi todos los libros que fueron escritos con respecto a la naturaleza del hombre, la conversión verdadera y cómo puede una persona saber que de verdad se ha convertido. Ahora, en las librerías cristianas y en las prédicas de los pastores, estos temas casi nunca se tocan. ¿Qué es el evangelio verdadero? Casi no puedes encontrar un libro. Yo te reto. Vete a una librería cristiana muy popular en Lima. ¿Qué vas a encontrar? Libros sobre la prosperidad, libros sobre autoestima, libros sobre la sanidad emocional, espiritual, un montón de cosas. Discipulado, 4 etapas a la prosperidad, 5 caminos a la bendición, un montón de locura. Y nadie ni habla de lo que es el evangelio verdadero. Nadie escribe sobre la conversión verdadera. Pocas personas predican acerca de cómo puede una persona saber bíblicamente que es cristiana. Mira lo que hemos hecho. Nos hemos extraviado completamente de la historia del cristianismo. Tú vas a las campañas grandes, ¿no? Sanidades, personas cayendo al suelo, un montón de cosas. ¿Dónde está la santidad? Aún en los predicadores.
¿Dónde está conformidad a Cristo? ¿Dónde están las enseñanzas acerca de cómo un hombre debe entregarse a sí mismo, a su esposa, como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia? El Dios de muchos evangélicos en el día de hoy es su estómago. Predicadores que solo hablan de una prosperidad carnal, una sanidad carnal y temporal. Y tienen muchas personas en sus iglesias porque estas personas tampoco desean tener una relación con Dios. Quieren tener lo que esos maestros prometen. Es verdad. Pero lo que necesitas es la doctrina de la iglesia cristiana, la doctrina histórica que los creyentes siempre han creído. No las herejías materialistas que salen de los Estados Unidos. Santidad, amor, humildad, el deseo de ser siervo de todos. Reconociendo que no hay maestro entre nosotros, no hay jefe o líder, no hay un ungido especial entre nosotros, somos hermanos. Una comunidad de personas que se han convertido en niños para la salvación de su alma, que se sirven el uno al otro, haciendo grandes sacrificios en el nombre del amor de Cristo. Caminando en santidad para que el hogar se arregle y sea un lugar de bendición y paz. Matrimonios sanados, el esposo sirviendo a su esposa, la esposa sirviendo y honrando a su esposo. Los niños creciendo, sabiendo, conociendo la palabra de Dios, memorizando las Escrituras, aprendiendo cómo honrar a Dios por medio de honrar a sus padres. No, mayormente en el día de hoy solamente tenemos un circo evangélico. Pero si queremos ver cambios, tenemos que simplemente volver a las Escrituras y interpretar las Escrituras por medio de la gramática en vez de interpretar las Escrituras a través de nuestro estómago o a través de las visiones que los líderes tienen. No a través de la gramática. Vamos a volver a la ley. Ahora, el significado de la inhabilidad moral. ¿Qué significa cuando los teólogos hablan de la inhabilidad moral del hombre? La inhabilidad moral es otro término que comúnmente se emplea por los estudiantes de las Escrituras para describir la extensión de la corrupción moral o depravidad radical del hombre. Esta doctrina nos enseña que el hombre caído no es capaz de amar, obedecer o agradar a Dios. No es capaz, no puede. Al escuchar la doctrina de la inhabilidad moral, uno quizás preguntará, ¿cómo puede el hombre ser responsable ante Dios si no puede o no es capaz de obedecer los mandamientos de Dios? No hablamos un poquito anoche acerca de este tema. Muchos dicen, bueno, si el hombre no es capaz de amar a Dios o obedecer a Dios, ¿cómo puede Dios juzgar al hombre? Vamos a ver. La respuesta es muy importante. Si el hombre no amara ni obedeciera a Dios porque le faltaran las necesarias facultades mentales para hacerlo o fuera incapaz físicamente, entonces sería injusto que Dios le juzgara. Él sería una víctima. Pero este no es el caso.
La inhabilidad del hombre es moral y brota de su hostilidad hacia Dios. El hombre es incapaz de amar a Dios porque aborrece a Dios. Él es incapaz de obedecer a Dios porque desdeña sus mandamientos. Él es incapaz de agradar a Dios porque no considera la gloria y beneplácito de Dios que sean una meta digna. El hombre no es una víctima, sino culpable. Él no puede porque él no quiere. Su corrupción y enemistad hacia Dios son tan grandes que preferiría sufrir la perdición eterna que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Así es el hombre. Por esta razón, la inhabilidad moral también puede ser llamada la hostilidad voluntaria. Un ejemplo excelente se encuentra, como dije anoche, en Génesis 37:4. Vamos un ratito allí. Génesis 37:4. De nuevo vamos a ver la relación directa que existe entre la voluntad del hombre y la naturaleza del hombre. Y vamos a ver la razón por la cual la voluntad del hombre es esclava a la naturaleza. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos de José que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. No porque les faltara la habilidad de hablar, no eran mudos, sino porque su aborrecimiento hacia José era tan grande que no tenían la buena voluntad de hablarle pacíficamente. De la misma manera, la hostilidad del hombre caído hacia Dios es tan grande que rehúsa someterse a Él. Es como, dije anoche, no una mujer no avanzada en años, una vieja, ¿no? Que hace 25 años no habla con su esposo. Y el pastor, ¿no?, la visita y dice, mujer, mira, pero tienes que hablarle, tienes que perdonarle. Y ella dice, no puedo, simplemente no puedo. Él es peruano, ella es peruana. Él habla español, ella habla español. Ella tiene lengua, tiene labios, cerebro, pero ella dice que no puede y demuestra que no puede. 25 años sin hablar con su esposo. El problema es, ella es responsable. No puede, pero ella no puede porque no quiere. Y no quiere porque ella odia tanto a su esposo. Entonces ella es esclava del odio que existe en su corazón.